Me inscribí. Sí. Entren ahí y ya les expliqué algo para ir haciendo calentamiento de lo que hemos estado hablando. Entonces hay algún material ahí que para que revisen, pues. Y no se olviden de llenar el formulario. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿vieron algo de lo que les había comentado en la última clase respecto a... Hemos hablado de modulación, tema de señales, que también es importante, el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia. Que son conceptos básicos. Uno de los conceptos de esa naturaleza, ¿sí?, es el con el que creo que terminamos la clase. El ancho de banda, ¿no? Ya tenemos nosotros ese dato como válido, digamos así. ¿Qué sinónimo también tiene este ancho de banda? En la actualidad, ¿no? Antes no había ese concepto, en 20, 30 años, no había como tal ese concepto. El ancho de banda se lo conocía como tal nada más, ¿sí? Ahora esto estamos ligándolo con velocidad, ¿sí? Si quieren podemos hablar de velocidad de transmisión, podemos decir, pero que en realidad se queda con ese término. ¿Y de dónde viene esa lógica? Es que hablamos acá de velocidad de transmisión de velocidad de transmisión de información, ¿sí? ¿Y en qué se mide la información? ¿Cuál es la unidad? La unidad, digamos, de medida de información. Hercios analógicos, bits en digital. Podríamos pensar algo así, ¿sí? Y en el caso este es en el que estamos hablando más de información que se mide en, podemos poner así, bits, ¿sí? Que también, repasando un poco por qué se llama así y qué es eso, ¿sí? ¿Qué es el bit? O también podemos decir qué son los bits. Y hablamos en plural, ¿no? ¿Qué es el bit? ¿Y por qué estamos hablando de que información se mide en bit? Que es la unidad mínima de información. La unidad mínima de información. No puede haber menos. Bueno, por el momento, ¿no? Probablemente, como se siga investigando, sigan encontrando cosas nuevas, bueno, digamos que es otra cosa, pero por el momento es eso. Bit es una unidad de información. O es la mínima cantidad de información también de la que podemos hablar. ¿Cuál es? ¿Cuál es su significado? Ya estamos hablando de este término de información. ¿Qué es un bit? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estado lógico, bueno. Estado lógico, sí. En realidad, estado lógico desde la óptica de la electrónica, podemos pensar así, un 0 o 1. Pero desde la matemática nada más que es o un 0 o un 1, los famosos ceros vivos. Esa es la mínima unidad de información. Es decir, podemos saber que hay 0, que hay 1. ¿Sí? Nada más. Por eso estamos hablando que en realidad esta velocidad viene a estar medida en
siempre en bits por segundo. Sabiendo que un bit es un 0 o es un 1, y por otro lado, ¿sí?, para ratificar esto, este bit viene de esta idea, ¿no?, del inglés, ¿no? Digit. ¿Qué es un binary digit? Eso estamos hablando en inglés. Bueno, ¿por qué en inglés? Porque en inglés se va desarrollando, se empezó a desarrollar esta tecnología, o esta ciencia, vamos a decir, a partir de la computación y la propia matemática de esos momentos. Con Boole, estamos hablando de esos años ya, Inglaterra, Estados Unidos estaban con ese concepto. Que para nosotros en realidad esto sería un dígito binario. Bueno, a ver, sería claro, es así, binario. Que hay algunos que dicen que si desarrollábamos esta tecnología con el idioma español, iba a ser, esto podía ser, en vez de ser un bit, un dit. Y aquí hay que hacer un paréntesis indicando que a los americanos en particular les gusta mucho crear nuevas palabras, ¿no?, a partir de contracciones o de cómo se van generando ciertas simplificaciones, digamos así, de palabras largas. Entonces ellos de esa manera crean nuevas palabras, y esta es en realidad una nueva palabra que incluso ya está en el lenguaje español. Ya la Real Academia Española aceptó un bit como una palabra más del diccionario. Se publicaron un diccionario en español de hace 50 años, y un poco más, no va a haber esa palabra. Ahora ya se la aceptó. Y es una palabra más del lenguaje español. Entonces eso es lo que es el bit. Y eso que va también relacionado, hemos dicho, con el sistema de numeración binaria. Sistema de numeración binaria. ¿Por qué? Porque estos van a ser los dígitos del sistema binario, que es un sistema base 2. Y eso tiene relación con la idea de que el sistema decimal tiene ¿cuántos dígitos? 10. El 1 a 9 y el 0. En este caso solamente está 10. Bueno, entonces eso es un poco para hacerles acuerdo de esa parte. Y el otro tema también que a veces es muy importante aquí acordarse de que hay otro término que lo solemos usar, que es el byte. Y que el byte es en realidad un conjunto de bits. ¿De cuántos? 8. Siempre es un byte. Y muchas veces por el lenguaje, por el inglés, a veces decimos byte en vez de decir bit. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos esa confusión, digamos? ¿Por qué podemos aclararla para que se nos quede? ¿Por qué es bueno aclarar esto? ¿O de dónde viene la idea de que confundimos esta palabra con esta palabra? Por la pronunciación. Sí. Por la pronunciación. ¿Por qué? Porque en inglés nosotros sabemos así directamente que la I es
ahí. Porque como queremos hablar bien inglés, decimos país. Sí, pasa, o sea, sabemos eso de esa manera. Pero debemos saber que en inglés también se puede dar la idea que se da en el español de que la vocal suena como tal, ¿no? O en este caso sería que no suena como tal. Porque si sonara siempre como tal la vocal, bit debería decirse bye. Esa es la diferencia más bien con el español. Que las letras del inglés sí pueden, las letras del inglés pueden sonar como dice que es la vocal en inglés o no. ¿Sí? Pasa eso. ¿De acuerdo? Entonces esa aclaración. Entonces, ¿por qué decimos que el ancho de banda ahora también está relacionado con esa velocidad? ¿De dónde viene eso? Y ustedes están acostumbrados a decir eso. Y en algún momento obvian esta parte, o obviamos esta parte. En realidad esta. Prácticamente obviamos. ¿Por qué? Porque hablamos de ancho de banda y a veces decimos nada más que tenemos megas nada más, con cierta velocidad, hay cierta velocidad. ¿Sí? Y esto también viene a veces y tiene una confusión con el tema de la unidad de memoria. La velocidad siempre va a estar en bit por segundo. ¿Okay? Muchas veces podemos decir que tenemos, por ejemplo, pues de cuánto es la conexión que tienen en su casa. ¿Se acuerdan de subida, de bajada? Lo que les da el operador. 15 megabits. Usted tenía, pero no. Plan básico, 15 megabits. Plan básico, ¿no? El plan básico que dice, bueno, el plan básico. Estaríamos hablando en realidad que ese plan básico dice 15, debería escribirse así. Bits, megabits. Exactamente así. Ese es el plan básico de transmisión de información. Más información junta no puede bajar. Solamente en una unidad de tiempo, que es el segundo, va a poder bajar esta cantidad de información. Se va a poder mover. ¿Cómo se moverá? No nos interesa, digamos, cómo harán para que se mueva eso, pero nosotros desde esta lógica debemos saber que eso en un segundo se mueve en esto. Y eso estamos hablando como algo más, porque después los canales en sí y la misma transmisión de información depende de la propia información, si hay por ejemplo en la red, si hay la suficiente información para ese usuario. Y si no hay, digamos, no hay esa información para bajar menos. Pero lo máximo que él puede bajar es esto. ¿De acuerdo? ¿Qué más a ver acá? ¿Cómo relacionamos esto con memoria ahora? Y que a veces hay confusión. ¿De qué memoria es su celular, por ejemplo? 128, incluso no decimos ni la unidad ya. 128 ¿qué? Giga. Gigabytes. La memoria siempre se mide en bytes. Y a veces confundimos, digamos, este término con este término. O sea, en este caso, ¿cuánta información se puede guardar? Pero la información, bueno, se determinó así, se pusieron de acuerdo en que siempre la vamos a guardar
y vamos a poder recuperar esa información en grupos de 8 bits. ¿De acuerdo? Eso es bueno aclarar. Tenemos grupos de 8 bits siempre para almacenar la información. Podríamos habernos puesto de acuerdo, hago así en condicional, y que esto sea 128 por 8 gigabits. Que es lo mismo, sabemos por conversión que eso es lo mismo, ¿no? Pero quedó estandarizado que el almacenamiento siempre está en paquetes de 8 bits, que es un byte. Pese a que incluso ahora, ¿sí? Y eso siento un poco de recuerdo al tema de la computación, sabemos que en un arreglo, digamos, de memoria, no solamente hay en una sola línea, digamos, en una sola fila, no solamente hay 8 bits. ¿Sí? Por ejemplo, los actuales procesadores, al decir 64 bits, ¿qué estamos diciendo? Que es un procesador de 64 bits. ¿Bus de datos? Sí, pensando un poco en eso. Lo que estamos diciendo es que los registros que tiene, ¿qué es un registro? No es nada más que un lugar donde se almacena memoria. El tamaño de esos registros ya es de 64 bits, que serían esto por 8, que estarían o que están en un solo bloque. ¿Sí? Si ese registro hablamos en términos de memoria, pensando que es una memoria, digamos el registro es una memoria también, estaríamos hablando que esta memoria de cuánto es. Esta memoria sería de 8 bytes. ¿De acuerdo? Lo que me voy es aquí que ya en un solo bloque están los 8 bytes. ¿Sí? Ese es el registro. Las computadoras empezaron y su registro era de nada más 4 bits, ni siquiera en bytes. Pero estamos hablando de máquinas que tienen incluso 128. Los nuevos procesadores, los 256. Este es un parámetro básico. ¿De acuerdo? A ver, alguna pregunta, sacar alguna consulta. ¿Queda claro o no queda claro? La idea del bit, de la velocidad. Entonces ahora tenemos mucha más relación con eso que con lo otro, ¿no? Pero también lo otro es importante, esto del ancho de banda, de lo que decía su compañero en frecuencia. Y que también eso significa información. ¿De acuerdo? La voz habíamos dicho que está entre 20 Hz y 20K. Esta es la voz. Entonces, por ejemplo, una palabra, vamos a decir, una palabra o una letra, si quieren ustedes. A, digamos. Tendrá la A que tenga las 3 frecuencias. ¿Y qué es A? Es parte de un mensaje, es información. ¿De acuerdo? Y se va a ir generando de esa manera, se va generando, digamos, la información. Luego puede ser cualquier palabra, etcétera, pero siempre vamos a pensar así en grupos de frecuencia. Por eso estamos relacionando la frecuencia con la información. En este caso, el ancho de banda con la información.
la información de lo que escuchamos en particular más que de lo que hablamos, ¿sí? El ancho de banda está en ese rango, de 20 Hz a 20 kHz. Eso se ha estandarizado en realidad. Se ha estandarizado, aunque probablemente estas frecuencias de aquí no las escuchemos. ¿Quién podrá escuchar todas esas frecuencias? Es decir, ser sensible a todas estas frecuencias que llegan con la vibración de las ondas que hacen las ondas sobre el aire. Son los bebés. Probablemente un bebé pueda discernir hasta esa frecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la membrana esa que convierte esa vibración en las moléculas de aire, y esa membranita es tan delgadita que a esa frecuencia tan alta, por decir un valor en 20K, puede vibrar, y esa vibración va a hacer algo, el nervio auditivo va a detectar esa vibración. ¿De acuerdo? Esa película es tan delgadita que apenas esa vibración que es tan rápida puede detectar esa membrana. Con el tiempo, esa membrana se va solidificando, entonces es más dura, ya no puede variar tanto, ¿sí? Es como si quieran en un parlante de baja frecuencia hacer que suene, por ejemplo, una alta frecuencia. No va a sonar, no va a poder sonar. ¿De acuerdo? ¿Qué más a ver con esto? Esto es para aclarar ese par de conceptos respecto al ancho de banda. Por ahí manejamos nosotros el ancho de banda. ¿Cómo se calculaba la velocidad de descarga en relación al ancho de banda? Al ancho de banda y a la velocidad de descarga de archivos de información, digamos, de un navegador descargando archivos. Porque son distintos, ¿no? Para descargar se relacionan, a ver, veamos eso, que también sirve, y de ahí viene también la lógica del tiempo. Pues ustedes tienen un determinado canal, ¿sí? Esa es la velocidad de transmisión o recepción. Y por otro lado tienen un reservorio, vamos a decir, tienen la memoria que tiene una cierta capacidad de almacenar información, ¿sí? Y está llegando la información. ¿De acuerdo? Es algo parecido al concepto, no sé si se acuerdan de electrónica, de la carga de la batería. Tienen una batería de 70 amperes, ¿sí? Y su cargador, el cargador de batería es de 1 ampere. Ustedes tienen la posibilidad de guardar 70 amperes, y siempre estamos hablando de amperoras. Entonces, ¿cuántas horas necesitan cargar esa batería para que esté llena? 70, ¿no? Es esa misma relación. Entonces, por ejemplo, si tienen, a ver, ¿con qué valor hacemos de memoria? Un archivo de tantos megas. Ah, ya, bueno, tienen ustedes que bajar un archivo de 100 megas, digo. Megabit. No, de 100 megabytes. Ese es el archivo. ¿De acuerdo? Y tienen un canal, pongámoslo aquí con números, de 10 megabits por segundo. Fíjense que están bajando solamente 10 megabits por segundo. Es decir, necesitan bajar 100
megabytes. ¿Cuánto tiempo le tomará? En realidad, primero tienen que saber cuántos bits tienen acá. Para hacerlo así. Tienen en realidad 800 megabits. Y su canal permite que baje 10 megabits cada segundo. ¿Cuántos segundos le va a tomar bajar 800? 80. Entonces aquí estarían necesitando 80 segundos. Este sería el tiempo. ¿De acuerdo? Podemos decir en los iconos a veces que nos muestran que falta tanto, etcétera. Está considerada ya esa operación. Para que no dé el tiempo nada. Porque dice faltan tantos segundos para que baje. Ya está considerado. Entonces es otra manera de ver y de reforzar el concepto de zona. Y hacen esas comparaciones, ¿no?, con los canales de subida y de bajada. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo podemos bajar una película, ¿no? Generalmente, ¿de cuánto son las películas? Puede ser de 2 horas o de 4. Depende de la calidad arriba de 2 gigas. Depende de la. Claro. En promedio 4, creo, ¿no? ¿Y en qué calidad esté también? 1080. Y ahí, bueno, aparecen otros conceptos de compresión, ¿no? Hay algoritmos de compresión que hay mucha información que es redundante en ciertas escenas. Entonces esa información generalmente no se la envía, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay necesidad, ¿no? Se hace un algoritmo para comprimir. Y esto ya es netamente programación. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta más al respecto? Para seguir adelante. Bueno, ¿habrá algún otro concepto que recuerden, medio se acuerden de top 1? Estamos yendo en esa lógica de repasar un poco. ¿Qué se acuerdan? A ver. Bueno, algo que es también general y que vale para todos. El tema de pongamos aquí transmisión, recepción.
Pensemos nada más en la transmisión de, podemos decir, la transmisión analógica, ¿no? La primera idea de transmisión. En el tema digital es muy parecido, solamente que ya se usan otras técnicas, nada más. Se digitaliza la información y luego se la transmite de esa manera. Entonces, para eso podemos partir de un diagrama de bloques de un transmisor, para ver el procesamiento que se hace en ese conjunto de elementos, un acercamiento a la transmisión. ¿Qué queremos transmitir? Generalmente queremos transmitir primero, o se quiso transmitir primero siempre la voz, después se quiso transmitir imagen. Bueno, entonces en el caso de la voz, lo primero que necesitamos es a la entrada de nuestro sistema que haya un micrófono. Sí o sí, eso es necesario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos sonido, ¿sí? O podemos llamarle también ondas de sonido. Y tendrá que haber un elemento que traduzca esas ondas de sonido a esta parte que tiene que ser una traducción a ondas eléctricas. Generalmente se dice ondas eléctricas, no electrónicas. ¿Por qué? Porque todo este sistema del que vamos a hablar ahora es un sistema electrónico. Son procesamientos electrónicos que se dan ahí para que se haga todo el tema de transmitir. Entonces el transmisor primero tendrá el micrófono adelante y luego aquí habrá una etapa de amplificación, sí o sí. ¿Por qué? Porque la conversión que hace el micrófono nos genera una señal eléctrica que es de muy bajo voltaje, una señal de muy bajo voltaje. Esa señal de bajo voltaje no va a poder, digamos así, atacar a la próxima etapa. Y hablando así en bloques directamente, ¿cuál será la siguiente etapa? Ya está el amplificador. Después del amplificador, aquí lo único que tienen es esa señal más grande, la van a enviar como señal eléctrica. ¿Qué etapa viene ahí? A ver si te acuerdas. RC. ¿Cómo? RC. Bueno, ¿quieren poner un filtro por ahí? Bueno, eso va tornando más complejo al sistema, digamos, pero más en bloques nada más. Ya el transmisor ahí ya quieren transmitir. ¿Qué falta todavía? Sí, para el celular, el filtro y el compresor. Hablemos de un poquito más antiguo, quizás no para celular, un poquito más antiguo. Para radio convencional. ¿Directo? Nos queremos llevar a otro punto. Lejos. Estamos hablando del transmisor, por eso. Para disparar esa señal que vaya lejos. ¿De qué hablábamos en la clase anterior? Tiene que ir por la antena, ¿verdad? Pero no podemos atacar directamente a la antena. Vamos a tener que venir aquí a un... Por eso les digo así genéricamente, a un modulador. Pongamos cualquier tipo de modulador, sea FM, de forma genérica. Está la información y de aquí viene la portadora. Una señal
en este caso de alta. Entonces sí o sí se necesita esa otra etapa. Aquí lo que va a suceder es que al salir de este modulador, lo único que tenemos es, podemos generalizar así, es esta señal más esta señal, o por esta señal, algo de una frecuencia más alta. Solo eso, pensando en términos de esa naturaleza. Ahora, esta señal, ¿sí?, es muy bajita también en cuanto a tamaño. ¿Sí? En muchos casos entonces se necesita hacer una determinada amplificación también acá todavía. Entonces aquí habrá otro amplificador que podemos llamarle un amplificador de radiofrecuencia, porque ya está en frecuencias de ese rango. Y ese amplificador de radiofrecuencia recién después va a ir a... ¿Por qué? Porque necesitamos poner mucha potencia para que vaya lejos. Irá ya después de esto a una antena. Va a tener que ir a una antena, sí o sí. Esto sigue siendo eléctrico, pero más grande nada más. Y aquí sí ya vendrá y se convertirá en, si podemos simular así esto, en ondas electromagnéticas. Bueno, de determinada frecuencia, etcétera, ¿no? Que son otros detalles. Pero desde la lógica de los bloques no tenemos nada más que estos bloques. Y otra vez aquí estamos haciendo un acercamiento en forma modular, en forma de bloques nada más. Porque si ustedes desarman, vamos a decir, lo que quieren ver un transmisor, va a necesitar muchos más elementos. Por ejemplo, un elemento adicional que podemos poner acá, que vale para abrir esa idea. Esto es electrónica, este es un oscilador, por ejemplo, ¿no? También es electrónica, eso viendo más con el tema de la electrónica. Esto también es electrónica. ¿Qué necesita esa electrónica para trabajar? Ampliando un poquito más este diagrama de bloques. Fuente de alimentación. Fuente de alimentación, sí. Pues habrá una caja, que llamémosle así, que es la fuente de alimentación, que va a alimentar a todas estas partes. O sea, la energía en realidad. Y si ponemos esto acá, sí, aquí vendrá, voy a poner las tres, un generador. Eso lógicamente va a estar en alterna y para llevar todo a continua. Y no es una sola fuente de alimentación, hay varias. ¿Por qué hay varias? Porque esta parte va a necesitar cierto voltaje y cierta potencia, esta otra parte también, un voltaje diferente, una corriente diferente, esta parte también, que es la de potencia, esta de y de potencia, que van a necesitar voltajes altos y corriente alta también, porque queremos mandar con una determinada
potencia. De esta manera podemos pensar en este diagrama, ¿sí? Que es un transmisor, solamente está transmitiendo. A ver, ¿alguna pregunta aquí? ¿Se acuerdan de alguna terminología adicional? ¿Qué se acuerdan, a ver, de COM 1? La zona frente. En ese caso estamos hablando ya de que esta señal, tiene que viajar, ¿no? ¿Qué pasa con la zona Fresnel? Que es una especie de límite, ¿no? Que hacerse una especie de camino acá. Podemos decir que este camino no podemos meternos acá porque si nos entramos ahí no transmite, no tenemos que garantizar esta zona acá. ¿Cuándo se da esa situación? ¿En qué tipo de sistema? Que no se va a dar desde esa óptica, no hay eso en realidad cuando estamos hablando de la televisión, digamos, normal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la propagación? Ahí ese es otro término de propagación, ¿no? Esto generalmente pasa cuando hablamos de transmisiones punto a punto, ¿no? Ahí es donde más énfasis hacemos en la zona de Fresnel. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la onda tiene que llegar en forma directa, ¿no? La onda, digamos, que llega para radio, para televisión, va llegando rebotando por todos lados, ¿no? Rebota por todos lados. Es otra forma de propagarse, ¿sí? En este caso se está propagando también por el medio ese que es el aire, pero, o el espacio libre, mejor dicho, pero de manera más direccional, ¿no? Direccional. ¿Dónde ven ese tipo de comunicación, por ejemplo? Si pueden acordarse, en los Farmacorp, no sé si han prestado atención, en Farmacorp hay unas torrecitas, ¿no? Y hay unas antenitas blancas ahí arriba, ¿sí? A ver, cuando estén por la calle van a ver en algunos lados eso, ¿sí? Ahí hay un sistema de, no son cuadraditas las antenas, ¿no? O a veces son también llagas, donde se están trabajando en un sistema desde un punto central a todas las sucursales, ¿no? Entonces ahí están haciendo esa transmisión, ¿no? Que es en realidad punto y punto de forma directa, ¿no? En realidad ahí están hablando de microondas, ¿no? de ese tipo de región. Pero el sistema, digamos, lógicamente, sea de microondas, sea de radio, sea lo que sea, es muy... O sea, la idea es la misma. Que estamos hablando aquí de esto, son también señales, solamente que estamos hablando de señales de diferentes frecuencias, ¿sí? Estamos hablando de espectros de frecuencia diferentes, entonces. Y ahí podemos ir a esa terminología de espectros y a ver si pueden encontrar ahí con su celular, por ejemplo, el término es el espectro LF, ¿sí? Low frequency. Low frequency, ¿sí? ¿Qué rango es? HF, VHF, ¿qué eso también nos sirve? Esas bandas de frecuencia están dentro del rango de radiofrecuencia, ¿no? Prácticamente todas son radiofrecuencias, sí. A ver, HF, ¿en qué rango de frecuencia se define HF?
que eso es algo también genérico, de esa manera. ¿Se acuerdan o no? Pero si no, revisen por favor ahí para que luego lo anotemos y tengamos ya un repaso. Sí, pero me dice que está en el libro, pero no lo traigo hasta que traigo también. Podemos hacer ese repaso. Por ejemplo, este es aquí en HF va, o IVA, bueno, todavía va, la televisión. La verdad no sé si ya habrán apagado los transmisores de... No, todavía, porque el canal no se sigue transmitiendo. No han apagado todavía. ¿De cuánto va a decir? UHF, ¿de cuánto a cuánto? De 300 MHz a 3 GHz. De VHF de 30 MHz a 300 MHz. El LF de 30 a 300 GHz. Este sería de HF. LF es de 30 a 300 GHz. De 30 a 300 GHz. y los hertz. Y HF está de 3 a 30 MHz. De 3 megahertz. Sí. Y este estaría de 30 Ahí falta. a 300 kilohertz. Voy a hacerla aquí. Entre medio está en la Sí. Ese es un detalle a veces fácil de acordarse por esto. Que eso todo tiene 3, son múltiplos con 3. Son para acordarse de esto. Y pueden acordarse, en realidad, que la sugerencia para acordarse de esto. Este que está en medio. Ahí está televisión, ahí está FM, transmisiones de FM, ¿verdad? Todavía hay. Entonces sería TV y FM. UHF, ¿qué va en UHF? ¿O qué servicio también se dice? Esa es la forma de ver. ¿Qué servicios están disponibles en UHF? ¿Celular? Telefonía móvil. Telefonía móvil. A ver, entonces aquí vamos a poner móvil. Hay también radio, algún sistema de radio. El otro Radio que es importante localización. aquí es... CTP. ¿Qué es CTV? Cable TV. ¿Sí? En ese ancho de banda. Eso, por ejemplo, si nos vamos al tema de las cableras, ¿sí? Hay un ancho de banda, a ver ahí se puede encontrar. Y ese ancho de banda lo parten en 3. Bueno, pero es un determinado ancho de banda. Un paquete, vamos a decir así, bueno, ahorita no me acuerdo bien el orden, pero vamos a poner los 3. Uno que es referido a los canales analógicos. ¿Alguien tuvo cotas analógicos o tiene todavía de cable? ¿Qué significa eso? Que ustedes directamente conectaban al televisor, ¿sí? Y el televisor tenía la función, o tiene todavía, CAP-TV, y ahí podían sintonizar canales. Es una cantidad de canales analógicos. Ahora hay otra banda, de esta banda total, a la que acceden las cableras, digamos así, que está la parte de
de canales digitales. Ahí están los canales digitales. Y podemos pensar en otro pack, o unos dos packs acá. ¿Alguien escuchó música por telecable? Sí, Sí, podría ser que metan en un canal aquí o que tenga una banda diferente. Sí, aquí habría música. Es una posibilidad. ¿Y el otro canal de qué sería? ¿Para qué más necesitan otro canal de información? O de llevar información. Bueno, el orden este hay que buscarlo, pero esta es la lógica. Aquí puede ser el de datos. Entonces, si yo tengo el televisor y me está llegando todo eso por un cable, ¿sí? Me llega por un cable. Si ese cablecito es coaxial, meto al televisor y ese proveedor tiene todo esto de acá, ¿sí? Yo solo voy a poder ver esto de acá. ¿Por qué? Porque el resto no puede decodificar el televisor, ¿no? Porque estaría como decodificador también el televisor. Entonces. Y ahí aparece otro término, digamos, la decodificación o el decodificador. Esto tengo el cable. Ahora tengo yo en cotas había antes, ¿no? Pongamos un decodificador analógico. ¿Por qué usaban en un momento el decodificador analógico pero después lo quitaron? Porque lo que hacían era la información que venía de estos canales que el televisor podía leer directamente, hacían un proceso de mezclar esa señal, ¿sí? Y el único que sabía la clave para decodificar eso era él. Por tanto, de aquí salía el televisor en canal 3 o en canal 4. ¿Sí? Entonces, aquí había un procesamiento, hay un procesamiento ahí. ¿Eso era para qué? Para evitar a los... ¿A quiénes evitarían con eso? ¿No les han ofrecido gratis o por un monto mínimo para toda la vida televisión? Para los piratas. ¿Por qué podían pelar el cable ahí arriba, empalmar o ponerle un tap, cualquier cosa? Si no había este elemento, captaba los canales y no pagaba. Ese ha sido el gran problema de la televisión por cable cuando inició, ¿no? Como era analógico todavía todo, pusieron este scrambler, también le llaman en inglés. Entonces ahí hacen una mezcla, un proceso electrónico en realidad, ¿no? Y esto detecta eso y pueden ver en el canal. Luego esto sube, digamos, y aparece aquí que, y ahora esto sí ya conocen, ¿no? Un decodificador digital. Si tienen ese decodificador digital y les está llegando esta señal, tienen la posibilidad de ver los canales digitales, los canales analógicos, datos, música, de acuerdo al programa que le pongan aquí. Ahí ya se programa, se puede programar ahí. Que este usuario solamente vea los canales digitales, que en realidad es lo que pasa, ¿no? Pero también podría poner que también pueda ver los canales analógicos, que pueda haber datos. Y si eso pasa, ¿qué se llama en realidad este dispositivo? Ahora ya tiene un nombre, ya no es solamente decodificador, ¿no?
la jerga común viene a ser un cable módem. ¿Por qué le llaman cable módem? Porque hay relación con el módem que había antes para navegar en internet sobre la telefonía común. A ver, ¿alguna pregunta de esto? ¿Les da alguna idea de lo que tienen en su casa? ¿Qué tienen ahora en su casa generalmente? ¿Tendrán cable módem? ¿Qué tendrán? Incluso si no tienen TV cable, tienen cable módem. Porque por ahí les está llegando internet nada más. Datos nada más. Entonces, de todo esto que llega ahí, igual está llegando por el cable todo. Este dispositivo como cable módem, en ese caso está programado solamente para que lleguen los datos. ¿Sí? Entonces los datos podrían ser como el router del Wi-Fi. Claro, este aparato es como el router, como el Wi-Fi. Solamente que ahora ya en esta caja, que le estamos llamando cable módem, en esta caja, ¿qué tiene esta caja actualmente? Tiene vamos a llamarle módem en general, ¿sí? Va a ser el que convierte lo que está llegando del proveedor. ¿Qué más tiene acá? Tiene un router, desde la lógica de redes que trabaja como router. ¿Qué más tiene? Tiene un switch también, porque aquí tiene, algunos tienen hasta 4 puertos, RJ45. ¿Qué más tiene acá? Lo voy a poner acá arriba. Un transmisorcito, voy a llamarle así. Wi-Fi. Tiene todo eso que le dicen router Wi-Fi. Tiene todo eso. ¿Qué más tiene? ¿Qué más? Si alguien fue curioso y fue a ver. Tiene unos terminales que son terminales. Aquí le llamamos a este RJ11 y este es RJ45, su nomenclatura. Los RJ45 son para datos, son los conectores más grandecitos. El RJ11 es para telefonía, a los teléfonos, ¿sí? Aquí adentro, ¿qué más hay acá? Hay un conversor voz sobre IP. Como ahí va a llegar datos y demás, tengo el conversor voz sobre IP y aquí podría yo tener también un teléfono. ¿Por qué no hay eso acá? En Bolivia en general, porque la legislación no permite eso. ¿Sí? La norma esa de la ley de telecomunicaciones que han hecho no le ha permitido en este caso a Tigo, hacer eso, ¿no? Porque ya la tecnología está disponible. Por eso, por ejemplo, en Japón, ¿sí? Cuando le venden a uno un servicio, le venden un servicio de llamadas ilimitado. Y esto está conectado con la red de telefonía, ¿no? No puede llamar gratis en Japón, donde sea, como sea, desde un teléfono que es el teléfono antiguo. Ya con esta conversión de voz sobre IP. ¿Por qué hacen eso? Porque ya nadie llama por ese lado. Por eso le dan gratis, porque ya no usan. Y además, ¿por qué? También porque ya hay otro concepto ahí, que lo que los operadores ganan en realidad, ¿de qué ganan los operadores? De los servicios que ofrecen. ¿Sí? Ya no ganan de la infraestructura en sí,
sino de los servicios. Y en Japón, ¿cuál es el servicio que más dinero genera dentro de esta idea? Ya estamos viendo que el telefónico no genera nada prácticamente. Nadie va a llamar por teléfono para nada, por esa vía. El mayor segmento de dinero que ellos, como una plataforma como la de Tigo y demás, o Entel, incluso Cotas, o AXS, lo que más ganan ellos es por juegos. Y varios de ustedes también juegan bastante, ¿no? Están gastando, o sea, en la plataforma más están gastando en juegos que en el otro consumo, ¿no? O sea, la infraestructura está disponible, pero más plata genera el tema de los juegos. Bueno, allá no. Aquí la verdad no sé cómo será eso, si hay esa segmentación o no. Y lamentablemente esa información ya no hay, ¿sí? Antes de que aparezca la famosa AT&T, que es ahora la reguladora de telecomunicaciones, era la Superintendencia de Telecomunicaciones. Ahí todos los operadores tenían la obligación de subir la información de cómo estaban sus servicios, qué era lo que más vendían, cuánto costaba, etc. Entonces se podía hacer un análisis a partir de eso, ¿no? Y saber qué servicios eran los que más usaban, digamos así, en las plataformas. Había esa posibilidad. Es algo parecido, no sé si tienen ustedes, creo que en Samsung o quizá en otros aparece la idea del consumo controlado de la plataforma, ¿no? Seguridad digital creo que le llaman, donde les dicen cuánto tiempo han estado con el celular y con qué aplicaciones, ¿no? Cuántos minutos en WhatsApp o cuánto en YouTube, ¿sí? Es algo parecido, ¿no? Y ahí van a ver cuál es el perfil de consumo que tienen ustedes. Si están viendo más WhatsApp, ¿cómo? Redes sociales. Claro, pero en particular, ¿qué red social? También pueden llegar a ese detalle. Ese es otro concepto que apareció ya a partir del 2000, que ya las plataformas no daban plata solo por ser plataformas, sino dan plata por los servicios que se ponen. Por eso muchas veces nos dicen los operadores, les doy gratis, ¿no? Eso es para que consumamos por otro lado, ¿no? Gastemos por otro lado. Esa es hay que saber. Y ahí el concepto básico, nada es gratis, no hay nada gratis. Todo tiene un costo, todo tiene un costo, nada es gratis. Y hay que entender eso, ¿no? Que si nos están ofreciendo algo gratis, no es tan gratis que digamos. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? No hay nada. Bueno, si no hay comentarios, quedemos acá. Como les digo, les conté algo de una revisadita que el viernes no tuvimos clase. Este día sí, claro, un video. Claro, porque la primera tarea son encuestas. A las 3 vamos. A las 3 se va a hacer. ¿Qué cosa, señor? Era para datos. Para política. Oringa, me va a pasar la foto. No, ¿qué te lo paso? Yo, ahorita, es que te vas a... Ahorita voy a activar mi... Por Wi-Fi directo. Te va a pasar.